En primer lugar, agradecerles a ustedes el acompañarnos en este desafío que nos propusimos, que tiene que ver con que muchos de los temas que son nuestros problemas de todos los días, nuestros problemas cotidianos como comunidades, como sociedad, pasen a formar parte de la agenda, pasen a formar parte de la gran agenda política. Cuando nosotros vemos hoy la discusión en el Parlamento, en los medios, en general vemos la discusión sobre cuestiones del poder, sobre cuestiones que tienen que ver con disputas entre Estado y empresas, entre distintos sectores de la sociedad, con cuestiones que en la gran mayoría de los casos no tienen nada que ver con nuestros problemas cotidianos. Cuando prendemos la tele o abrimos el diario, vemos que gran parte de las noticias reflejan nuestros problemas, nuestros dolores, la inseguridad, la inflación, los problemas de abuso, los problemas de violencia familiar, y así podemos ir enumerando una serie de problemas que todos los días forman parte de nuestra vida cotidiana. Nos invaden porque los vive nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro vecino. Pero cuando vemos la discusión de la política, la vemos en un terreno totalmente distinto. La vemos discutiendo cuestiones económicas, macro, la vemos discutiendo posiciones dogmáticas o históricas respecto de cosas que no nos cambian la vida todos los días. Y nosotros tomamos la decisión de intentar convocar en cada lugar a aquellos que nos podían servir para instalar en la gran agenda la discusión de los problemas cotidianos, que van obviamente desde la inseguridad o los precios hasta, como lo marca la estadística, en nuestro país depende de cómo consideremos violencia de género y violencia familiar, un 8% de los hogares sufre situaciones de violencia de género o violencia familiar. Obviamente hay situaciones de violencia que algunos creen que simplemente por tratarse de violencia psicológica no producen efectos. Hay situaciones de violencia que arrancan como violencia psicológica y terminan en abusos, malos tratos y en muchos casos terminan en femicidios, como lo viven ustedes casi a diario. Y la verdad es que, como les decía recién, nosotros creemos que hay dos realidades y nosotros queremos expresar la realidad y la búsqueda de solución a los problemas de todos los días. Cuando analizamos las infraestructuras, cuando analizamos los servicios locales, cuando analizamos la capacitación en unidades sanitarias, en unidades escolares, en el propio Ministerio Público Fiscal en muchos lugares de nuestra provincia, cuando analizamos la legislación, nos encontramos con que en realidad no ha habido una política. El último esfuerzo grande fue cuando allá por el 2006, todavía Felipe era gobernador, se hizo una inversión muy grande para tratar de extender servicios locales en el Ministerio Público Fiscal y tratar, además de poner en marcha las comisarías de la mujer y la familia en cada uno de los distritos. En algunos distritos se llegó y en otros no. Pero lo cierto es que hoy la mayoría de los servicios locales se sostienen con el esfuerzo de los funcionarios y no con la priorización del Estado en materia de inversión respecto de la problemática. Porque vivimos un mal que tiene que ver con primero qué discutimos y después tiene que ver con una lógica de hipocresía de nuestra sociedad que nos lleva a esconder la basura debajo de la alfombra. Cuando hablamos de abusos de un menor, cuando hablamos de violación o violencia de una mujer, también de un hombre, aunque es mucho más chiquitita la estadística, en realidad hablamos de temas
que circulan como en silencio dentro de nuestra sociedad. Esas cosas que se hablan en voz baja en la familia, esas cosas que se hablan en voz baja en el barrio y que muchas veces nos da miedo o vergüenza como sociedad sacarlas a la luz. Y entonces nos encontramos con que muchos docentes, frente al chiquito que es víctima de violencia, al chiquito que es víctima de abuso y que detecta, no solamente en el comportamiento, sino hasta en las cuestiones físicas, no se anima a plantearlo, no sabe a dónde plantearlo, porque no tiene capacitación. Nos encontramos que muchas veces en los servicios médicos, en las unidades de atención, aparecen los síntomas de violencia, de abuso, y que el médico, por temor, por incertidumbre, o por la convicción de que el Estado no va a avanzar al lado de la víctima, prefiere obviar el tema. Es como que prefiere omitirlo, como que prefiere no complicarse la vida. Nos encontramos con que muchas veces la falta de unidades específicas en la gran mayoría de las ciudades de la provincia, y no es el caso de Tigre y no es el caso de Bahía, pero en la gran mayoría de las ciudades de la provincia, hace que en realidad el tema se desvanezca, el tema quede ahí viendo a ver si aparece una descentralizada que trabaja de manera coordinada con un municipio, con el otro, cuando en realidad el desafío es tratar de descentralizar al máximo el Ministerio Público Fiscal y las específicas en cada uno de los distritos. No solamente en violencia, en combate contra la droga. Recién planteaba María Marta el tema de droga como parte del síntoma de la aparición del problema. Y mi pregunta es, si nosotros le pedimos a una misma unidad fiscal que trabaje temas de violencia, que trabaje temas de robo, que trabaje temas de droga, que trabaje temas vinculados a estafas, en realidad lo que nos vamos encontrando con que cuando uno quiere hacer mucho de todo, termina siendo poco de todo, o termina siendo poco y nada. En realidad lo que tenemos que buscar, a partir de la posibilidad de extender el Ministerio Público Fiscal, es precisamente extender las políticas, pero de manera segmentada, de manera enfocada, de manera orientada exclusivamente a lo que vemos que son el grueso de los delitos o el grueso de los dolores de la sociedad. Y me parece que además el otro gran tema es entender que como era la mugre abajo de la alfombra, este tema, cuando uno mira la legislación en la Argentina y cuando uno mira la legislación en la provincia, este tema es un tema que está tratado como derivado de otros delitos. Y cuando uno mira las penas, y cuando uno mira las sanciones, cuando uno mira el comportamiento del sistema punitivo, cuando uno mira el comportamiento del sistema penitenciario, del sistema carcelario, respecto de quienes cometen este tipo de delitos, en realidad nos damos cuenta de que hay una ausencia del Estado y que hay una ausencia de políticas públicas en este sentido. La verdad es que cuando, y lo he vivido en mi familia, con lo cual sé de lo que hablo, cuando en mi familia cercana, cuando uno encuentra la explosión del dolor después de años de silencio de la víctima de un abuso, uno encuentra dos situaciones. Una, la situación personal, y entonces la pregunta o el planteo de la contención psicológica y cuál es el rol del Estado en la contención y la reconstrucción de la identidad de esa persona, que durante años y años convivió con el dolor y el silencio adentro. Pero después hay una segunda cuestión que tiene que ver con que en el momento en el que la víctima decide sacar a la luz la verdad, tiene la sensación de que la verdad solo le va a servir para calmar el alma, porque no se va a producir la sanción, porque no va a haber justicia. Con María Marta hablábamos de la imprescriptibilidad de los delitos
de abuso y de violación con vínculo de filiación. Porque a lo mejor a una hija le lleva 5, 10 o 20 años contar que ese ser ideal, en teoría que era su padre, en realidad terminó siendo su victimario más doloroso. Y la verdad es que lo que termina pasando es que cuando se producen esas situaciones nos encontramos con que la justicia llega tarde o no llega. Y cuando la justicia llega tarde o no llega, la frustración y la sensación de impunidad acompaña por el resto de la vida a la víctima de un delito. Creo que además, en la medida que no endurezcamos las penas vinculadas a la trata, vinculadas a la violación, vinculadas al abuso, nos vamos a encontrar con que en realidad pareciera que queremos seguir escondiendo la mugre abajo de la alfombra, que queremos seguir ignorando el problema o que queremos seguir minimizándolo. Con esta teoría de que en realidad es parte del fuero íntimo de la persona o del fuero familiar. Como si la convivencia con un delincuente dentro del fuero íntimo, dentro del fuero familiar, fuera una obligación o una regla a aceptar. Y me parece que entonces el trabajar junto a ustedes en legislación clara, en endurecimiento de las penas, en intentar generar desde el lenguaje, la lógica de eliminación de la violencia y la diferencia en términos de género, esta cosa de que en el colegio estigmatizamos ya en el lenguaje o en el proceso de aprendizaje cómo calificar a hombre o a mujer, digamos, y la lógica de cuál es el más fuerte y cuál es el más débil en términos sociales, me parece que son todas cosas que hay que empezar a trabajar. Yo sé que no forman parte de la gran agenda de la política. A veces me pasa que cuando trabajamos los temas de integración de las personas con capacidades diferentes, o cuando trabajamos los temas que tienen que ver con bulimia, con anorexia, con celiaquía, nos miran como diciendo, ¿y este tipo de qué habla? Pero cuando miramos la composición de nuestra sociedad y empezamos a ver que el 1% de la población sufre de celiaquía y sufre de discriminación, que casi el 2% de nuestras chicas de entre 15 y 25 años hoy están con bulimia o con anorexia, y empezamos a sumar y a sumar y a sumar, nos encontramos que en realidad lo que tenemos que construir es la agenda de la gente. Acá hay dos agendas, la del poder y la de la gente. Ustedes hoy están acá porque son parte de la agenda del problema cotidiano de la gente. Ustedes hoy están acá porque conviven con el abusado y con la familia del abusado, con el violado y con el violador, tratando de generar, digamos, una construcción de conciencia y de reencauzamiento en algún caso. Comparten la contención social de esa familia que se destruye. Ustedes están hoy acá porque son parte de un Estado que busca la condena, la sanción, el castigo. Pero la verdad es que basta con que nos tomemos el trabajo de agarrar los últimos 30 días de los diarios, las radios o los canales de televisión que querramos, y salvo que haya mucho morbo en algún caso, como te tocó por ahí, en algún caso puntual de acá cerquita, de otro distrito, la verdad es que solo para mostrarnos el dolor, pero nunca para mostrarnos el camino de la solución. El camino de la solución es el camino de la construcción de normas que permitan construir conductas. El camino de la solución es la instalación de este tema en la agenda de las políticas de Estado. El camino de la solución es la participación sin importar el partido político. Porque en realidad esta no es una cuestión partidaria ni ideológica. Es mucho más profunda, es social, tiene que ver con todos y entonces requiere de la participación de todos. El camino de la solución es el camino de la participación de todos y cada uno de ustedes, todos y todas. Nosotros podemos
plantearnos la idea de que participen sin andar haciendo discriminación todos aquellos que sientan que pueden aportar un granito de arena. Por eso en su momento tomamos la decisión de convocarla, porque eligió en las condenas, en la posición, en la construcción desde el punto de vista normativo, no desde la capacidad de construir normas, sino desde la capacidad de construir imposición en las condenas de nuevos registros de normas. Eligió un camino que marca claramente hacia dónde tenemos que ir. Y ese camino es el que tenemos que recorrer en todos lados. Por eso, lo que les vengo a pedir es que le ayuden. No me ayuden a mí, ayúdenla a ella, que eligió este tema como bandera, que las expresa a todas ustedes y a las miles y miles y a los miles y miles de hombres y mujeres que a lo largo de nuestra provincia no quieren aceptar más esa casi obligación cultural a convivir con lo que son los delitos. Porque en definitiva, cuando hablamos de abuso, por más que tenga carácter filial, cuando hablamos de violación, cuando hablamos de violencia psicológica, cuando hablamos de trata de personas, de lo que estamos hablando es de nuevos mecanismos de sometimiento de la sociedad. En algún momento se usó el Estado para someter a sectores de nuestra sociedad. Hay otros que usan la fuerza o el dinero, o peor aún, el vínculo familiar para someter. Si nosotros creemos en la libertad, si nosotros creemos en la convivencia, tenemos la obligación de trabajar, de participar y de normar para romper con esos sistemas de sometimiento que aparecieron en esta época moderna y que nos obligan a que seamos muy firmes. Así como alguna vez nos propusimos como sociedad que nunca más se usaran las armas del Estado para someter a ciudadanos civiles, hoy nos tenemos que proponer que nunca más se use ni el poder ni el dinero, ni los vacíos legales, ni los vínculos familiares para someter a quienes en definitiva, por ausencia del Estado o por indefensión, son víctimas de delitos que son aberrantes. Muchísimas gracias por invitarme y quedamos a disposición de todos ustedes para empezar a trabajar en estos temas. Nada más.